Miércoles 17 de mayo del 2023. El año 2023 es un año muy especial para Argentina, puesto que este año vamos a cumplir el 10 de diciembre 40 años de democracia. Estamos en el 2023 y nosotros nos vamos al 10 de diciembre de 1983. Asumía Raúl Alfonsín la presidencia. El poder era tomado nuevamente por el pueblo, entre comillas. Y se daba una gran expectativa de que el Estado, y más concretamente la democracia, era la respuesta a todas las soluciones del pueblo argentino. Tal es así que en uno de los relatos de Raúl Alfonsín se expresaba diciendo de que con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura. Manifestando que para que la democracia sirva necesitaba que el Estado sea inmenso, necesitaba que ese Estado sea gigante, necesitaba que todas esas empresas públicas que se encontraban bajo la gestión del Estado, que eran deficitarias, eran vetustas y no funcionaban, aún así debían pertenecer al Estado. Y durante 40 años el pueblo argentino se fue pegando la cabeza contra esa pared llamada Estado, queriendo buscar respuestas, queriendo que ese Estado realmente responda al pueblo, queriendo que ese Estado nos rompa la pierna para después el Estado a través de subvenciones nos den una muleta y entender de esa forma que era la solución del pueblo. Que si bien en la mayoría de los países desarrollados, o mejor dicho, en todos los países desarrollados, el crecimiento mismo se da por una ausencia del Estado en el cual permite que la gente se enriquezca, produzca e invierta, el razonamiento argentino siempre estaba en que eso sucedía en otros países, que en la Argentina, desafortunadamente en la Argentina, y como era la Argentina no se podía aplicar eso, si bien la Argentina ya lo había aplicado, ya lo había puesto en marcha y ya había sido una Argentina de potencia. Sin embargo, esa democracia asumida en 1983 venía plagada con cierto socialismo. Socialismo e intervencionismo que, por suerte, el ascenso de Menem y la hiperinflación de Menem hace de que se gire 180 grados para decir, bueno, intentamos con Estado, invertimos en más Estado, y tenemos como resultado una hiperinflación que hace desastres a la economía del pueblo, que empobrece mucho más al pueblo, por lo que vamos a apelar y vamos a hacer convertible esta moneda, este papelito de color que dice peso argentino, en tratar de darle cierta confianza a la gente y decirle que este papelito de color celeste llamado peso va a valer igual que el otro papelito verde que es llamado dólar. Y de esa forma se logró que en la Argentina no solo se bajara la inflación, sino que se haya producido deflación. Y un sistema tan fuerte como fue el de la convertibilidad ganaba elecciones. Tal es el punto que Menem, después de la reforma constitucional, asume nuevamente la presidencia y en 1999 es reemplazado por De la Rúa, que De la Rúa sostenía que había que conservar el peso convertible ante un Duhalde que venía como una contraposición. En ese momento ya se había abierto de Menem, ya era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y manifestaba que la convertibilidad ya había cumplido su función y era necesario devaluar. Ante un De la Rúa que, bueno, no fue un presidente con muchos planes, ante una alianza que no se basaba en tal aliado, ante un vicepresidente que lo abandona, y colapsa ese sistema político. Los ajustes necesarios que debía realizarse no se realizan. Recordemos que López Murphy estuvo, creo que 5 días nomás, después de haber presentado cuáles eran los planes que debía tomar el gobierno. Y bueno, colapso. Ante este colapso, viene Duhalde, que había sostenido él que se debía devaluar, y devalúa, creando la primera gran estafa en la cual se lo pinta, se lo maquilla como el gran triunfo, como que iba a ser la gran escapatoria del pueblo
que al que depositó en pesos se le iba a devolver en pesos devaluados y al que depositó en dólar se le iba a devolver el dólar que había depositado. Con el seguro de que el peso iba a estar nuevamente a libre disposición de la política, ya no iba a ser un peso duro, un peso que iba a estar restringido a la moneda del dólar, sino que iba a depender de las necesidades del momento que tenga la política. Y cuando digo las necesidades del momento que tenga la política, me refiero a la emisión. Mucha emisión. Y de esa forma asume Néstor Kirchner y después de su primera gestión tenemos una inflación del 10%. Después tenemos Cristina en su primera gestión que hay una inflación del 20%, en su tercera gestión del 30%. Y ya hoy en día con Alberto Fernández ya tenemos un 108% de inflación anual, por lo cual se podría decir de que las palabras de los políticos que nos juraron un fin no se cumplió en ningún momento. ¿Y cómo estamos ahora? Bien, estamos con un personaje mediático que salió a la fama hace años atrás criticando el gobierno de Macri, diciendo que es lo que no debía hacerse, y de alguna forma despotricando contra ese estado santo, que todos entendíamos que la razón de que la Argentina no funcionaba bien no era por el Estado mismo, sino que eran por los que se encontraban adentro. Que el Estado argentino era una especie de santidad la cual, compuesta por demonios, no podía funcionar bien. Que el problema de la Argentina no era que el Estado es gigante, sino que el problema de la Argentina es la corrupción. Que el problema de la Argentina es que el funcionario público no actúa a favor del pueblo. Ese personaje a disposición de la bomba atómica la apretaba constantemente, la apretaba. Y si este fuera un razonamiento lógico, no podría haber vuelto nunca más al kirchnerismo. Porque el kirchnerismo se fue con Cristina, se lo eligió a Macri, en el cual él promulgaba las reformas que había que hacerse, que había que bajar las retenciones, había que bajar la presión fiscal, había que bajar el déficit público. Y gana diciendo eso. O sea, gana diciendo todo lo contrario a lo que manifestaba Cristina. Y cuando vemos que asume la presidencia Macri y no aplica lo que dijo que iba a aplicar, y si lo aplicaba lo hacía de forma progresiva y no de shock, el resultado era que el mercado se iba a manifestar de forma en contra. Que esa muerte civil que tenía Cristina, por todas las barbaridades que había hecho su gestión, por haber ocultado datos del INDEC, no permitiéndole al pueblo lo que realmente tenía, hacía que dijéramos, bueno, ya se cumplió una etapa, ahora viene el macrismo, viene a aplicar una corrección de datos, porque la santidad del Estado seguía estando. Estamos diciendo de que el Estado seguía siendo bueno y ahora habían cambiado sus actores. Entonces, en este momento, para reivindicar la santidad del Estado, ese accionar, ese Estado necesario y presente que queremos, ya había cambiado de funcionario. Entonces ahora sí se podía aplicar la receta como bien dice. Es un adoctrinamiento público que nos somete a esa bondad estatal desde jardín hasta la universidad. Por lo cual, si uno empieza la educación pública a través de lo que nos dice el Ministerio Público, que es la educación, vamos a estar politizados en que el Estado es bueno y necesario y presente. En que robarle la plata al pueblo a través de los impuestos es necesario para lograr una paz social. Pero vemos que en la Argentina tiene los mismos puestos de trabajo en un 2023 de hace 10 años atrás. Vemos que 6 millones de argentinos asalariados es al que se le castiga con todos los impuestos del país. Porque tenemos 6 millones de argentinos, igual que en el 2013, registrados en blanco, con todas las cargas sociales, con todos los impuestos, para mantener al Estado, a los 3 millones de empleados públicos que encima se duplica, y para aplicar políticas en las cuales, en vez de demostrarnos que a través del plan social, las personas que reciben el plan social salen de esa situación,
porque la pobreza nadie la quiere, porque el ser pobre es un conflicto, porque lo que se necesita es atender a la pobreza. Y vemos que después de tantos años de planes sociales, vemos que la persona que recibe el plan social no sale de la pobreza. No lo recibe de forma momentánea en la cual se lo trata de salvar por un momento y luego eso ya lo catapulta a un empleo en blanco y de ahí salir para adelante. Entonces, por consecuencia, si nosotros vemos que darle planes sociales a personas necesitadas no lo saca de esa situación, sino que lo mantiene, estamos viendo que los planes sociales es un mero clientelismo. Un clientelismo en el cual la víctima es toda persona que recibe el plan social. Porque en paralelo a eso vemos que esas personas que reciben plan social trabajan en negro. Pero ese trabajo en negro que tienen es tan deficitario que necesitan mantener el plan social. Entonces se entra en un círculo vicioso en el cual la persona que recibe el plan social trabaja en negro sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de protección a la cual tanto se apela en que el trabajador tenga sus derechos y sus aportes, pero vemos que 10 años después, esa seguridad laboral que queremos defender, lo único que hace es sacar al trabajador de su propio rubro laboral en blanco. Es incentivar a que ese trabajador, en vez de encontrarse en blanco, resguardarse con derechos, se encuentre en negro sin ningún tipo de derecho. Esta legislación laboral que protege tanto al trabajador, lo único que hace es no meter más gente en el sistema. Es perjudicar al empresario, es perjudicar al empleado, es evitar que haya financiamiento, que haya inversión. Es desincentivar al empresario en invertir su propio capital en un proyecto para poder salir adelante y poder contratar a más familias. Y de esa forma todos generan riqueza. Pero si tenemos una legislación laboral en la cual un empleado pueda hacer quebrar a toda una empresa que tenga 30 empleados, que tener un empleado para el empresario sea un problema en el cual, si cumple toda la ley, luego en el sistema judicial va a ser castigado igualmente, vemos que como consecuencia, esa cuasi o supuesta protección laboral que tantos años nos dijeron que era bueno, nos genera un perjuicio. Y mientras pasa todo esto, vemos que los máximos referentes de los partidos pasados están bajando. Y vuelvo nuevamente al título de este podcast, que es Política en Transición. Porque 40 años después de haber asumido Raúl Alfonsín, en habernos dicho que ese Estado era necesario, era bueno, en el cual se come, se cura, se educa, estos últimos años se empieza a cambiar el paradigma. Se empieza, a mi criterio, a poner el Estado donde debe estar, que es en la cuestión pública y nada más. Y que no intervenga más en lo privado. Y que esa intervención del sector público al privado lo único que generó fue pobreza. No generó trabajo, no generó inversión. Lo que generó fue estrellas políticas que se enriquecieron a través de esa intervención, en la cual manifestaban una política de resguardo para el desprotegido, y lo único que hizo fue desproteger más a esa persona que se encontraba con carencias, y aquel trabajador que trabajaba, dejarlo con menos riqueza para que sea despilfarrado por la política. Y 40 años después, vemos que los máximos referentes de los principales partidos políticos actuales no se candidatean a presidente. Mauricio Macri, que fue el máximo referente de la oposición, en el cual el oficialismo actual, encabezado por Alberto Fernández, se pasó los últimos 4 años defenestrando en pero Macri, se baja a las presidenciales. El actual presidente, Alberto Fernández, se baja a la reelección. Y que Cristina Fernández de Kirchner, principal referente del kirchnerismo, se baja a las presidenciales. Y estos frentes tan amplios como el Frente de Todos o Juntos por el Cambio siguen debatiendo quién va a ir a las PASO, quién va a ir a las internas. Y se empiezan a presentar sus actores como Sergio Massa, actual ministro de Economía, en el cual la estrategia de Massa
es ser un fusible en el cual puede salir bien o puede salir mal. Pero según las gestiones económicas que está realizando Sergio Massa, va encabezado a que lo único que quiere hacer este gobierno es tratar de llegar a diciembre. Que se le pida a China más swaps, que el dólar se dispara, que cuando se dispara trata de intervenir el mercado de cambio para que se frene un poco el dólar blue. Que el dólar oficial ya nadie cree, porque nadie cree en el gobierno, porque vemos que la inflación crece, que vemos un ministro de Economía que nos dice de que la inflación del mes pasado iba a ser del 3% y lo duplica mucho más al 8%. Y por el otro lado, en Juntos por el Cambio, que son los referentes como Patricia Bullrich y Larreta. Un Larreta que lo vemos camaleónico, un Larreta que estuvo con el gobierno durante la pandemia exigiendo que la gente se encierre, coaccionando sus libertades, y que ahora, al parecer, como la gente está buscando otra cosa, este hombre de plastilina se adhiere a cualquier queja que diga la gente, lo cual no lo plantea como una estratega, sino más bien como un mero consultor público que va a estar de acuerdo con lo cual la gente quiere en ese momento. Pero en un país tan convulsionado, con una economía tan deteriorada, un personaje que se adhiera a las cosas que la gente quiere en ese momento, en el cual entendemos que el futuro de Argentina en estos próximos meses va a ser peor que el actual, y encima no nos presenta ningún plan concreto, sino que un plan que tiene un título de plan integral y nada más, genera muchas dudas. Una Patricia Bullrich que tampoco presenta un cuadro económico fiel en el cual uno diga, bueno, no están de acuerdo con la dolarización, está de acuerdo con un bimonetarismo. Perfecto, ¿cómo se va a aplicar? Porque la gente lo que quiere saber en esta incertidumbre es ver qué se va a hacer con la política, es ver qué se va a hacer con la economía. Y si encima tenemos un candidato del otro lado, con un nuevo partido, con nuevas ideas, y que es economista y nos dice lo que va a hacer, presiona mucho más a estos dos grandes frentes. Que repito, dos grandes frentes que sus máximos referentes renuncian y se bajan de la elección. Y los que quedan están entre la espada y la pared, como Sergio Massa, que si sale mal las cuestiones económicas y va progresando esta inflación, su imagen va a ser cada vez más negativa. Y de ahí tenemos a Scioli, que por alguna razón se está promocionando en Brasil para poder participar en las próximas presidenciales. Y por otro lado, el ministro del Interior, Guado de Pedro, también quiere una intención de hablar con la Cámpora a ver qué pasa. Pero si todos estos personajes se encuentran en el gobierno actual y el gobierno actual se va deteriorando como se está deteriorando mes a mes, todos estos personajes se van a deteriorar de igual forma. La imagen, ese desprendimiento que ya están haciendo las provincias con las elecciones presidenciales para salir de las elecciones principales, en las cuales decir, miren que las provincias son peronistas, entonces llévense eso para acordarse del presidente. No les va a funcionar. Porque Guado de Pedro, Rossi, Scioli, Massa, todos están en este gobierno. Ninguno viene de una provincia un poco más autónoma, más independiente como para decir, miren, acá estoy, esta es mi provincia, esta es mi gestión y estos son mis resultados. Sino que estos candidatos que acabo de nombrar, uno es ministro de Economía como Sergio Massa, el otro ministro del Interior como Guado de Pedro, el otro es embajador en Brasil, Scioli. Todos ellos están agolpados en querer presentarse a presidente, pero tener un gobierno que se está cayendo a pedazos. Y en el frente tenemos un candidato, como es Morales, en el cual dice, bueno, acá está mi provincia, acá está mi gestión, acá estoy yo. Perfecto. Tiene más de 34 miembros familiares dentro de su gobierno. Cuando lo escuchamos a Morales, no se nos va mucho más de lo que decía Alfonsín. Un estatismo, más restricciones, ambientalismo con el 40% de pobres en la Argentina. Que calculo que un país como Argentina, en el cual está tan deficitario económicamente, con tanta pobreza, no creo que sea un problema el medio ambiente.
Y lo digo que no creo que sea un problema con el medio ambiente, no porque esté en contra de que no se contamine, sino que tampoco puedo entender que la Argentina sea un referente importante en la contaminación mundial cuando en sí el país tiene 40% de pobres. ¿Qué tanto puede producir un país como Argentina cuando en sí tiene 6 millones de trabajadores asalariados? Que un candidato a presidente nos venga con esa problemática mundial, no creo que sea lo acertado en este momento en la Argentina. Y mientras estos dos grandes frentes se encuentran tambaleándose, Milei sigue seguro creciendo en las encuestas. Y Milei no es un personaje que va a cambiar su relato y ahora aprovecha de que Cristina se baja y ahora aprovecha de que Larreta cambia y ahora aprovecha que Patricia esto. O sea, es un candidato desde que los escuchamos dice exactamente lo mismo. Y la Argentina, en 40 años de democracia, capaz que nuevamente vuelva a intentar otra receta. Y esa receta capaz que se llama La Libertad Avanza, en la cual no se está muy seguro de qué va a pasar, pero por lo menos se sabe que la persona llamada Javier Milei tiene un plan y sabe por lo menos cómo aplicarlo, que es economista y que el problema argentino actual es la economía. El problema de la Argentina es seguridad y la vicepresidenta Victoria Villarruel es técnica en seguridad, que además cuenta con el privilegio, por así decirlo, de ser un partido nuevo, de poder criticar tranquilamente a cualquier partido político, puesto que es un partido que nunca ascendió al poder y que se presenta esa incógnita, es decir, tiene el manto pulcro, puesto que nunca se ensució las manos, pero sin embargo es un partido chico y nuevo, en el cual Javier Milei, en el caso de ser presidente, va a tener el apoyo del pueblo. Pero en cuanto pierde el apoyo del pueblo, las palancas de la política y del poder no van a hacer mucho para que se siga manteniendo allí. Y 40 años en democracia, estamos con la paradigma, si el Estado en realidad es ese Estado bondadoso, que si realmente con la democracia es suficiente como para comer, o si lo que necesita la Argentina es hacer por una vez, después de más de 150 años, algo diferente.